en las casas, hogares abiertos, ¿sale? Para que invite a sus vecinos, aquellos que van a abrir su casa, invite a sus vecinos, a sus amigos, a todos, ahí para que conozcan, escuchen de la palabra de Dios. Viernes tenemos aquí reunión de oración. Este día es un día de ayuno también. Y el sábado tenemos discipulado general, ¿sale? Las tres iglesias y los ministerios satélites de la Ciudad de México venimos a escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas, ser discipulados, ¿va? Sábado 26 a las 9:30 y después de esto hay reunión de jóvenes de 12 a 18, ¿sale? 12 a 18. ¿Cuántos jóvenes hay aquí de 12 a 18? Cuánto ánimo, ¿eh? Me contagian de entusiasmo. Uh, Hasta me dan sueño de verlos. Pero no. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Dice la palabra de Dios que la senda del justo es que, como la luz de la aurora, que qué, que va en aumento hasta qué, hasta que el día es perfecto. Esa es la idea con cada uno de nosotros, que nuestra caminar en Cristo Jesús vaya en aumento cada día, que tomemos decisiones que nos acerquen más a Él, que nos comprometan más con su reino. Y justamente Dios busca discípulos y gente que quiera y tenga esa hambre de querer comprometerse más con el Señor. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios de alabanza mientras pasa nuestro hermano Jesús Zúñiga, compartir la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un gozo estar aquí. Creo que no hay un mejor lugar para estar el miércoles en la noche que escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues primero que nada vamos a orar para que sea Dios quien esté tomando control de este mensaje y sea un mensaje de Él, que no sea nada que yo esté trayendo aquí, sino que sea el Señor hablando a nosotros y pues poniendo semilla en nuestros corazones. Bendito Padre, gracias por permitirnos estar en tu presencia el día de hoy. Gracias porque has sido bueno, bondadoso y misericordioso, Señor. Te pedimos por favor que nos estés dando un mensaje de bendición a cada uno de nosotros, Señor, que podamos hacer los ajustes pertinentes en nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando a nosotros. Te lo pedimos encarecidamente, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues les pido por favor que me acompañen abriendo sus Biblias en Deuteronomio 1, del 22 al 33. Deuteronomio 1, del 22 al 33. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, para que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová,
tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creísteis que Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar que habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Amén. Bueno, pues me gustaría preguntarles, ¿alguien recuerda cuál es el tema de este mes? Te bendeciré y serás bendición, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que el pueblo de Israel fue bendecido por Dios y contra toda posibilidad los liberó del yugo de Egipto. Los mantuvo vivos y protegidos en un desierto que los debió de haber consumido realmente. Se manifestó a ellos de tantas y diferentes maneras que era imposible que ellos negaran la bendición que Jehová vertía sobre ellos. Habían sido bendecidos para ser de bendición, para que sus descendientes pudieran crecer en una tierra de abundancia sin par. Pero al momento de tener que tomar esa tierra, parece que se les olvidó quién los bendecía. Y es aquí que no puedo dejar de ver las similitudes que esto tiene con nuestra vida, hermanos. Estábamos condenados a una muerte eterna, teníamos que haber sido consumidos por el pecado y Cristo nos salvó. Así como el pueblo de Israel, por su cuenta, debía de haberse quedado esclavizado en Egipto, así nosotros nos teníamos que haber quedado esclavizados al pecado. Pero en ambos casos, la misericordia de Dios hizo la diferencia. Al igual que el pueblo de Israel, todos nosotros hemos podido ver las bendiciones que Dios ha vertido sobre nosotros una tras otra. Y bueno, al igual que el pueblo de Israel, esas bendiciones no fueron dadas para quedarse únicamente en nosotros. Por favor, acompáñenme a Mateo 10, del 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a que el mismo mensaje que nos salvó a nosotros en algún momento, a través de nosotros sea bendición para alguien más. Esa generación había sido bendecida y llamada para dar una tierra a la siguiente generación, pero decidieron no hacerlo. Y si leemos nuevamente en Deuteronomio 1, del 34 al 40, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, ¿no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné? Él la verá, y le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Bueno, podemos ver aquí que al pueblo de Israel le dio amnesia. Olvidaron quién los había llevado hasta allí, quién los había bendecido y el propósito de dicha bendición. Y eso también nos puede estar pasando a nosotros el día de hoy, hermano. Hemos visto al Señor obrando milagros en nuestras vidas, haciendo lo imposible, y a la hora que nos toca hacer algo, que el Señor nos llama a hacer un ajuste, que el Señor nos llama a compartirle a alguien, que vemos algo con la mínima dificultad, simplemente decimos que no podemos. Y la pregunta es, ¿cuántas muestras más nos tiene que dar Dios
para que estemos dispuestos, para que sepamos que no estamos solos. ¿Cuántas veces más se necesita que pasemos, cuántas muestras más se necesitan para que pasemos de ser simplemente bendecidos a ser de bendición? No sé si han visto estos memes y videos donde alguien hace alguna locura y consigue alguna cosa impensada. No sé, por ejemplo, a una persona se le poncha una llanta y agarra y pone uno de estos carritos para niño en lugar de la llanta, ¿no? Y ahí va. Y le ponen ahí de título, puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados, ¿no? Y creo que a veces un poco es lo que sucede aquí, ¿no? Nosotros no podemos cuestionar los métodos de Dios porque su poder está muy por encima de nuestro entendimiento, pero muchas veces a nosotros podría aplicar podré no comprender los métodos de Dios, pero definitivamente veo los resultados, ¿no? Y si Dios está con nosotros, no tendríamos nada de qué temer para ir a compartir la palabra, para ir a ser de bendición como fueron de bendición para nosotros. Muchas veces no entendemos que la bendición que nosotros hemos recibido no fue para quedárnosla solamente nosotros, tiene un propósito. Y como leíamos hace un momento, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hace unos años escuché que había un método muy común de estafas en el centro de la Ciudad de México. Quizá han oído de él, quizá no, pero varios conocidos fueron víctimas de él y se me hizo un ejemplo de lo que puede estar sucediendo con nosotros. La base de esta estafa es que tú llegabas a algún lugar en el centro, normalmente con un vendedor ambulante, y veías algún producto que te interesaba, llámese un equipo de sonido, un teléfono, alguna computadora, no lo sé. Y esta persona te lo ofrecía a un precio ridículamente bajo. Te decía, ¿sabes qué? Esto que te cuesta 10,000 pesos en una tienda, si te lo quieres llevar conmigo, yo te lo vendo en 1,500 pesos. Entonces tú decías, wow, sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa. Esto que tú quieres, yo no lo tengo aquí en mi puesto. Entonces voy a tener que mandar a este chavo, a un ayudante, qué sé yo, a que vaya a la bodega, que es súper restringida, que no te van a dejar entrar a ti, para que él te lo pague allá, te lo traiga y yo aquí te lo doy. Órale va. Y estas personas confiaban en eso. Y pues no hay que ser muy listo para saber qué pasaba, ¿no? Le daban el dinero, el vato se iba y no lo volvía a saber. Y a mí me sorprende cómo es que podían confiar en estas personas incluso cuando pues te decía, ok, yo voy a ganar de ese negocio, pero le daba todo el dinero al chavo y desaparecía, ¿no? O sea, pues ¿dónde quedó tu ganancia? O de repente decías, pues ya se llevó el dinero y cómo que no puedo entrar a la bodega, pues nada más basta que él me diga, ¿no? Que vengo con él y puedo pasar con él. Pero aún así estas personas confiaron y pues perdían su dinero, ¿no? Y lo que pasaba después era que si estabas en un puesto ambulante, pues el tipo decía ya que ni te conocía o que no te había ofrecido nada, que no le habías dado nada. O si, no, si era una de estas personas que andaba en las esquinas preguntando qué necesitaba si ni tenía puesto, pues se desaparecía, ¿no? Y esto es algo que muchas veces nos puede estar pasando a nosotros, hermanos. Puede ser que nosotros estemos recibiendo la bendición, pero en lugar de ocuparla para bendecir a los demás, pues simplemente nos estemos echando a correr y desentendiéndonos. Eh, Ser bendecidos y no ser de bendición creo que también es desobediencia, hermano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para que podamos cumplirlo, no solo nos capacita, también nos bendice. Y aquí la pregunta sería, ¿estamos asegurándonos de que esas bendiciones que están virtiendo sobre nosotros están cumpliendo su objetivo? Me gustaría que me acompañaran a Proverbios 1, del 29 al 33. Proverbios 1, del 29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos,
porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bueno, creo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo mejor que pueda haber. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos lo saben? Bueno, al menos hoy lo sabemos, ¿no? Eh, o al menos lo deberíamos de saber. Sé que muchos de nosotros fuimos y quizá aún en algunos aspectos somos de las personas que quieren hacer las cosas a su manera, ¿no? Porque es más atractivo, quizá porque requiere menos esfuerzo o porque creemos que nos las sabemos de todas, ¿no? La realidad es que nuestros planes siempre van a ser inferiores a los planes de Dios. Su voluntad es lo mejor que hay para nosotros. Y alejarnos de esa voluntad, mucho más temprano que tarde, va a traer consecuencias a nuestra vida. Y el problema es que muchas veces somos tan necios que viendo el camino correcto, muchas veces aún así escogemos el incorrecto. Les quiero contar algo que sucedió en mi trabajo hace no mucho tiempo, quizá un mes. Bueno, yo trabajo como asistente médico virtual para una doctora que está en Washington y ella se dedica a hacer exámenes médicos de migración. Dentro de estos exámenes, pues los pacientes tienen que pasar varios procesos, exámenes de laboratorio y cumplir con ciertas vacunas. Entonces, hace como un mes llegó una familia que pues era declarada antivacunas. Ellos no querían ninguna, ¿no? Y antes, pues a lo mejor no hubiera habido problema, pero con la gestión de Trump, normalmente están descartando a estas personas y no obtienen su nacionalidad, entonces ellos decidieron que sí iban a hacer el proceso. Empezaron a recibir sus vacunas y de repente un día nos llaman y nos dicen, oye, fíjate que nos dijeron que la vacuna de influenza es una vacuna únicamente para la temporada invernal y que empezando abril ya no se necesita y queremos saber si eso es cierto. Y yo le dije, bueno, mire, eso era antes, ahora la vacuna se tiene que poner hasta que se acabe en la ciudad. Si pasa, si es septiembre y sigue habiendo vacunas, se la tiene que seguir poniendo. En serio, sí, en serio. Ok, esto pasó a mediados de marzo tal vez, a principios de marzo. Y de repente nos dejaron de llegar correos, nos dejaron de llegar papeles de ellos y siguieron así hasta que llegó el 1 de abril y me marca otra vez el padre de familia y me dice, oye, es que ya es abril y queríamos ver si de pura casualidad cancelaron la vacuna de la influenza. No, pues ya le había dicho que no, no la cancelaron, se la tiene que poner. Uy, bueno, pues ni hablar. Y ahí fue donde, bueno, como dirían los chavos ahora, Cell sintió el verdadero terror porque las vacunas vencen. Entonces, las vacunas que ellos habían puesto a principios de marzo, muchas de ellas tenían 28 días para vencer y que les tuvieran que poner la siguiente dosis a una familia antivacunas. Entonces, pues cuando se dieron cuenta que igual necesitaban esa vacuna, pues corrieron y dijeron, oye, ya tengo la vacuna, ¿tienes una cita para mañana? No, pues fíjese que tengo citas hasta la siguiente semana. Oye, pero es que las vacunas que me puse en marzo ya van a vencer y tendría que volverme a poner como 5 vacunas. Pues mire, lo que puedo hacer es déjeme hablar con la doctora, apelar a su buen juicio y a lo mejor hoy mismo pueden venir a las 5 de la tarde. No, ¿cómo hoy? No, hoy no podemos, trabajamos, es muy difícil que podamos. Bueno, hablé con mi jefa y me dijo, sí, con mucho gusto les ayudo. Hoy que vengan a las 5 de la tarde. Es que vengan hoy a las 5 o que la siguiente semana se vuelvan a poner todas las vacunas. Pues no hace falta decir, hermano, que a las 5 estaba toda la familia ahí junta, todos sin falta, ¿no? Casi, casi arremangados y con el brazo así, por favor, píquele. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces así somos nosotros, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y tenemos consecuencias que en un principio no deberíamos de haber tenido si hubiésemos seguido la voluntad de Dios. Eh, bueno, me gustaría que me acompañaran a leer, en este caso vamos a dar un pequeño paseo por Éxodo porque creo que hay un gran ejemplo de lo que implica hacer las cosas
en nuestra voluntad a pesar de que Dios diga otra cosa. Vamos a Éxodo 7, del 14 al 24. Éxodo 7, 14 al 24. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y si vamos un poquito más adelante, vamos a leer algunos pasajes rápidos en Éxodo, en el 8 del 1 al 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre las tierras de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de sus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bueno, pues vemos que la primera ocasión dijo no, la segunda como que dudó un poco y volvió a decir que no. Y esto también nos sucede a nosotros. Y si seguimos leyendo, vemos que esto también vuelve a suceder. En este caso, en Éxodo 8, del 20 al 32. Jehová dijo a Moisés:
levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre todos tus siervos y sobre sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bueno, pues seguimos viendo la necedad una y otra vez. Eh, y bueno, yo también estoy de necio leyendo y leyendo Éxodo, hermanos. Les prometo que esta es la última. Vamos a Éxodo 12, 29 al 32. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí. Bueno, podemos ver que Faraón se negaba a someterse a la voluntad de Dios, y con cada no que él decía, llegaba una plaga peor, y también a su pueblo. Y no fue hasta que la necedad le arrebató a él y a todos sus pueblos, a sus primogénitos, que decidió entrar en razón. Y esto fue al menos por un tiempo, ¿no? Porque después sabemos que envió a su ejército detrás del pueblo de Israel solo para que éste terminara sepultado en el Mar Rojo. Y yo quisiera que dimensionáramos esto, hermanos. La necedad de una persona, la voluntad de Dios, en cada una de esas plagas y en el Mar Rojo, ¿cuántas vidas habrá costado? Si leyésemos por completo la sección de las plagas, eh, podríamos contabilizar más, ¿no? Y primero se niega rotundamente a que se hagan las cosas y después quiere que se hagan en sus condiciones. Al final acepta la voluntad de Dios, pero luego se arrepiente y lleva a su ejército a la muerte. La realidad es que no me imagino cuántos miles de personas habrán muerto por la necedad de uno, pero es algo a lo que también nosotros estamos sujetos. Cuando leemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, esto se refiere a su voluntad, sin adulterarla o diluirla como a nosotros nos convenga. Son sus términos y condiciones, no se trata de los nuestros. Y esto incluye ser de bendición a nuestro prójimo. Y realmente esto es lo mejor para nosotros. ¿Quién, sino Dios, Señor Todopoderoso y nuestro Creador, va a saber mejor que nosotros, va a saber
qué es lo mejor para nosotros. Únicamente Él. La pregunta aquí es, si tú no has entregado y si no estás siguiendo la voluntad de Dios en tu vida, si no te has entregado por completo a su voluntad, ¿cuántas plagas más necesitas para enderezar el rumbo? Igual que Faraón, nuestras decisiones, comodidad y orgullo nos arrastran y nos destruyen no solo a nosotros, sino a las personas a nuestro alrededor, llámense familias, amigos. ¿A cuántos familiares tuyos has tenido la oportunidad de compartirles lo que Dios ha hecho en tu vida y no lo has hecho? ¿O cuánto tiempo más vas a aplazar el hacer los ajustes a los que Él te está llamando? Podemos ser como Faraón y morirnos con la nuestra, alejados de la voluntad de Dios, viviendo a nuestra manera, acumulando plagas, sin cumplir el propósito al que fuimos llamados. O podemos rendirnos por completo y de una vez a la voluntad de Dios y ser esos instrumentos de bendición que Él nos ha llamado a ser. Eh, Vamos rápidamente a Hechos 9, del 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y si avanzamos un poco más en Hechos 19, del 11 al 12, dice: Y hacía milagros, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermanos, ¿qué diferencia había entre Saulo de Tarso, un enemigo y perseguidor de los discípulos del Señor, y el apóstol Pablo, que era utensilio para que Dios hiciera milagros extraordinarios? La diferencia la podemos ver precisamente en Hechos, ¿no? En el primer versículo que leímos, del 1 al 6. Saulo se somete a la voluntad de Dios y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la diferencia entre Faraón y Saulo, que uno se sometió a la voluntad de Dios y el otro no. Y me podrás decir, bueno, es que Saulo vio al Señor Jesús, ¿no? Hermano, creo que Faraón vio granizo gigante envuelto en fuego descendiendo, y pues si no es el Señor, no veo quién más pueda hacer algo así, ¿no? La realidad es que Saulo se entregó por completo y de una vez, y hizo justamente la voluntad de Dios. Él no le dijo al Señor: ok, ¿sabes qué? Sí, sí quiero hacer tu voluntad, pero los sábados tengo partidos de fútbol, me gustaría que me dieras chance ese día. O híjole, es que tengo cosas que hacer entre semana y no alcanzo a hacer cosas en la noche. Él se entregó por completo y aceptó a Cristo en su corazón y aceptó la voluntad de Dios en su vida. El día de hoy, hermano, no hay duda de que tú ya has sido bendecido, pero esta bendición no es para que se quede en ti. Podemos ser como Faraón y quedarnos en la nuestra, sin importar que veamos cómo las personas a nuestro alrededor sufren, víctimas de esa necedad también, o ser como Pablo, cambiar y ser sensibles a la voluntad de Dios y seguirla, ser instrumentos de honra y también parte de un círculo virtuoso, ese círculo en el que tú eres bendecido para luego ser de bendición y después incluso llegar más allá, poner los ojos en la eternidad. Esto lo podemos ver en un versículo que compartía el hermano Asael el domingo pasado y me parece que embona perfecto en este mensaje. Es Mateo 25,
del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O bueno, esa es una opción, o la otra es que sigamos acumulando plagas, ¿no? Y aún si ya nos hemos sometido a la voluntad del Señor, muy seguramente hay cosas que aún no hemos cambiado y que seguimos arrastrando, que nos cuesta dejar. Y la pregunta el día de hoy, hermano, es: ¿por qué esperar más? Igual que la familia de la que hablaba con las vacunas, si hemos decidido seguir esta senda que es la voluntad de Dios, aplazar a lo que hemos sido llamados solo va a traer consecuencias que son innecesarias y evitables, no solo a nosotros, sino a las personas a nuestro alrededor. Eh, yo recuerdo que hace algunos años, en el 2018, eh, justamente un mes antes de mi boda, una prima que era como mi hermana se suicidó. Esta prima era pues una persona muy importante en mi vida, y precisamente en ese año Dios me puso en el corazón hablar con ella, compartirle. Y yo lo aplacé. Dije: ahora que venga mi boda, ahora que tenga la oportunidad, luego le hablo. Y ya no pude. Y no dejo de pensar qué habría pasado si yo le hubiera compartido, si algo sería diferente, si esa bendición que en ese momento habían vertido sobre mí, en mi ahora esposa y mi suegra, yo la hubiera vertido sobre ella. ¿Qué es lo que habría sucedido? Quizás sería diferente, no, nunca lo voy a saber, pero es algo que creo que es importante que sepamos, ¿no? Muchas veces hablamos aquí en la iglesia y compartimos a las personas que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si el día de mañana las personas van a tener otra oportunidad de arrepentirse y de entregarle su vida a Cristo. Y eso también funciona a nosotros al revés. No sabemos si el día de mañana vamos a poder ser de bendición a esas personas. Eh, Vamos a ponernos de pie, hermanos, y mientras pasan mis hermanos de la alabanza, me gustaría que reflexionaras un momento y que te preguntaras: ¿por qué no comenzar a tomar las decisiones correctas hoy mismo? Lo único que nos obstruye el poder ser de bendición a otras personas, hermano, es nuestra propia necedad.